Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a escuchar esta explicación. Apocalipsis capítulo 9. El quinto ángel tocó su trompeta y vio una estrella que había caído del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Abrió el pozo del abismo y de él subió humo como de un gran horno, y el humo del pozo hizo oscurecer el sol y el aire. Del humo salieron langostas que se extendieron por la tierra y se les dio poder como el que tiene los alacranes. Se les mandó que no hicieran daño a la hierba de la tierra, ni a ninguna cosa verde, ni a ningún árbol, sino solamente a quienes no llevaran el sello de Dios en la frente. Pero no se les permitió matar a la gente, sino tan solo causarle dolor durante 5 meses. Y el dolor que causaban era como el de una picadura de alacrán. En aquellos días la gente buscará la muerte y no la encontrará, desearán morirse y la muerte se alejará de ellos. Las langostas parecían caballos preparados para la guerra. En la cabeza llevaban algo semejante a una corona de oro, y su cara tenía apariencia humana. Tenían cabello como de mujer y sus dientes parecían de león. Sus cuerpos estaban protegidos con una especie de armadura de hierro, y el ruido de sus alas era como el de muchos carros tirados por caballos cuando entran en combate. Sus colas, armadas de aguijones, parecían de alacrán, y en ellas tenían poder para hacer daño a la gente durante 5 meses. El jefe de las langostas, que es el ángel del abismo, se llama en hebreo Abdadón y en griego Apolión. Pasó el primer desastre, pero todavía faltan 2. El sexto ángel tocó su trompeta y oí una voz que salía de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios. Y la voz le dijo al sexto ángel que tenía la trompeta: suelta a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Entonces fueron soltados los 4 ángeles para que mataran a la tercera parte de la gente, pues habían sido preparados precisamente para esa hora, día, mes y año. Y alcancé a oír el número de los soldados de a caballo, eran 200 millones. Así es como vi los caballos en la visión, y quienes los montaban se cubrían el pecho con una armadura que parecía de fuego, pues era azul como el jacinto y amarilla como el azufre. Y los caballos tenían cabezas como de león, y de su boca salían fuego, humo y azufre. La tercera parte de la gente fue muerta por estas 3 calamidades que salían de la boca de los caballos: fuego, humo y azufre, porque el poder de los caballos estaba en su boca y en su cola, pues sus colas parecían serpientes y dañaban con sus cabezas. Pero el resto de la gente, los que no murieron por estas calamidades, tampoco ahora dejaron de hacer el mal que hacían, ni dejaron de adorar a los demonios y a los ídolos de oro, plata, bronce, piedra y madera, los cuales no pueden ver, ni oír, ni caminar. Y tampoco dejaron de matar, ni de hacer brujerías, ni de cometer inmoralidades sexuales, ni de robar. Apocalipsis capítulo 10. Vi otro ángel poderoso que bajaba del cielo envuelto en una nube. Tenía un arco iris sobre la cabeza, su cara brillaba como el sol y sus piernas parecían columnas de fuego. Llevaba en la mano un rollito abierto y puso el pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y gritó con fuerte voz como un león que ruge. Y cuando gritó, 7 truenos dejaron oír sus propias voces. Después que los 7 truenos hablaron, iba yo a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: guarda en secreto lo que dijeron los 7 truenos y no lo escribas. Entonces el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó al cielo su mano derecha y juró por el que vive para
para siempre, el que hizo el cielo, la tierra, el mar y todas las cosas que hay en ellos, dijo, ya no habrá más tiempo, pues cuando llegue el momento en que el séptimo ángel comience a tocar su trompeta, ya habrá cumplido el plan secreto de Dios, como el anuncio a sus propios siervos, los profetas. La voz que yo había oído y que salía del cielo volvió a hablarme y me dijo, anda y toma el rollito abierto que tiene en la mano el ángel que está de pie sobre el mar y sobre la tierra. Fui al ángel y le pedí que me diera el rollito y me contestó, toma y cómetelo. En tu boca será dulce como la miel, pero en tu estómago se volverá amargo. Tomé el rollito de la mano del ángel y me lo comí. Y en mi boca era dulce como la miel, pero cuando lo hube comido se volvió amargo en mi estómago. Entonces me dijeron, tienes que anunciar otra vez lo que Dios dice acerca de muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Apocalipsis capítulo 11. Me dieron una vara de medir parecida a una caña y me dijeron, levántate y toma las medidas del templo de Dios y del altar y cuenta lo que adoran allí. Pero no midas el ángulo exterior del templo porque ha sido entregado a los paganos, los cuales van a pisotear la ciudad santa durante 42 meses. Y yo enviaré 2 testigos vestidos con ropas ásperas a hablar de mi parte durante 1260 días. Estos 2 testigos son los 2 olivos y los 2 candelabros que están delante del Señor de la tierra. Si alguien intenta hacerles daño, ellos echan fuego por la boca, que quema por completo a sus enemigos, así morirá cualquiera que quiera hacerles daño. Estos testigos tienen poder para cerrar el cielo, para que no llueva durante el tiempo en que estén hablando de parte de Dios, y también tienen poder para cambiar el agua en sangre y para hacer sufrir a la tierra con toda clase de calamidades, tantas veces como ellos quieran. Pero cuando hayan terminado de dar su testimonio, el monstruo que sube del abismo los atacará, los vencerá y los matará. Sus cadáveres quedarán tendidos en las calles de la gran ciudad donde fue crucificado su Señor, la cual en lenguaje figurado se llama Sodoma y también Egipto. Y por 3 días y medio gente de distintos pueblos, razas, lenguas y naciones verá sus cadáveres y no dejará que los entierren. Los que viven en la tierra se alegrarán de su muerte, estarán tan contentos que se harán regalos unos a otros porque aquellos 2 profetas eran un tormento para ellos. Pero al cabo de los 3 días y medio, Dios los revivió y se levantaron otra vez, y todos los que los vieron se llenaron de miedo. Entonces los 2 testigos oyeron una fuerte voz del cielo que les decía, suban acá, y subieron al cielo en una nube y sus enemigos los vieron. En aquel mismo momento hubo un gran terremoto y a causa del terremoto se derrumbó la 10ª parte de la ciudad. Y 7,000 personas murieron. Los que aún quedaron con vida, llenos de miedo, alabaron a Dios que está en el cielo. Pasó el segundo desastre, pero pronto viene el tercero. El séptimo ángel tocó su trompeta y se oyeron fuertes voces en el cielo que decían, el reino del mundo ha llegado a ser de nuestro Señor y de su Mesías, y reinará por todos los siglos. Los 24 ancianos que estaban sentados en sus tronos delante de Dios se inclinaron hasta el suelo y adoraron a Dios diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, tú que eres y que eras, porque has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar. Las naciones se han enfurecido, pero ha llegado el día de tu ira, el momento en que has de juzgar a los muertos y darás recompensa a tus siervos los profetas, a los que pertenecen a tu pueblo y a los que honran tu nombre, sean grandes o pequeños, y destruirás a los que destruyen la tierra. Entonces se abrió el templo de Dios que está en el cielo, y en el templo se veía el cofre de su pacto, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y una gran granizada. Esta es palabra del Señor. Te alabamos, Señor. En el capítulo número 9 del Apocalipsis empieza a mencionarse el quinto ángel que toca su trompeta, así lo menciona la geógrafa,
dice que vi una estrella que se había caído del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Bueno, aquí nos empezamos a dar cuenta ya de una métrica, de una simbología, ya estamos entrando plenamente a un formato muy pintoresco, muy simbólico, muy metafórico, con un sentido que es muy difícil que la gente común y corriente pueda entender. Y es más, la gente que está adoctrinada con la palabra de nuestro Señor Jesucristo, se le hace todavía más difícil, ya que se contraponen muchas cosas que nuestro Señor Jesucristo evangelizó, doctrinó y mencionó, ya que lo tenemos en los 4 evangelios. Independientemente de que Juan haya escrito un evangelio, nos damos cuenta totalmente que este escrito es tan diferente que parece que no es Juan el que escribe. Han dado una versión muy importante en la cual dicen que Juan escribió de esta manera para todos aquellos que ya estaban adoctrinados, para todos aquellos que ya estaban evangelizados, que ya conocían la palabra de Dios, la doctrina de Cristo, y solo ellos podían entender sus mensajes. Según esas versiones, están explícitas dentro de la historiedad y dentro de la explicación exhaustiva que se da con respecto a esta frase o a esta redacción o así como se dice, revelación. Y desafortunadamente la gente ya está adoctrinada y evangelizada, y en aquel entonces principalmente tomando en cuenta el tiempo de los primeros cristianos en el año 100, cuando escuchan y leen esto, no lo entienden. En la actualidad mucha gente tampoco lo entiende. Y empezamos a darnos cuenta de que la métrica o la forma en la que se escribe esto, pues desafortunadamente para muchos, pues es una forma metafórica, simbólica, y que pues, se necesita tener mucho conocimiento en muchos puntos para poder ir desglosando el conocimiento de cada una de las frases que se mencionan aquí, metafóricamente hablando. Y aún así se tiene una secuela o se tiene una situación muy inhóspita para poder entender el mensaje que está tratando de dar Juan a la gente. Y vemos entonces que Juan, debemos de entenderle que Juan estaba evangelizando, Juan estaba adoctrinando, y nos damos cuenta que su evangelización y su adoctrinamiento es de una forma muy difícil. Y pensemos, ¿serviría de algo escribirlo de una manera simbólica, metafórica y tan difícil para los primeros cristianos y para este año 2018 que tenemos esta escritura y que la estamos leyendo y entendiendo, pues, y que no la entendiéramos? Pues sería una cosa nefasta, o sea, sería una situación en la que diríamos de nada sirve tener esto porque no se entiende. Si ustedes han leído las profecías de los profetas mayores y de los profetas menores, como así se les denomina en el Antiguo Testamento, se darán cuenta que su formato profético es muy diferente a este formato que tenemos. Aquí es una visión de una manera, pero muy artística, una manera fantasiosa, una manera muy difícil de poderla entender. Y los profetas que tenemos en el Antiguo Testamento y sus escritos, sus profecías todas iban encaminadas a algo principal, al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, al nacimiento del Mesías, a la venida de nuestro Señor Jesucristo para traernos la salvación. Y que para esto siempre se nos invitaba a que tuviéramos un arrepentimiento, una reconciliación, un cambio de vida, y que viviéramos conforme a las leyes en aquel entonces mosaicas, y que cumpliéramos con los mandatos del Señor, de nuestro Padre Dios. Y aquí esta profecía, si es que así se le puede llamar, esta escritura que tiene una forma muy metafórica, dista mucho de invitarnos a que nosotros
nos reconciliemos, a que nosotros nos arrepentamos, a que nosotros veamos que nuestro Señor Jesucristo viene en su segunda venida, ya que parece ser que antes de que Él venga, los ángeles, la fuerza divina, está haciendo una actividad muy potentosa, muy poderosa sobre la humanidad. Y ya cuando venga nuestro Señor Jesucristo, pues ya su camino al llegar aquí está de una manera específica, está basada en unos hechos de un poder divino que ya se presentó con los jinetes del Apocalipsis, con la actividad de los ángeles, con la actividad de castigo, podríamos decir, y ya nuestro Señor Jesucristo pues ya no viene de una manera como dijeron en el Evangelio a los galileos, que lo tenemos ahí en los Hechos de los Apóstoles, en donde les dice esos ángeles, le dicen a los galileos que están mirando, así como lo vieron ustedes irse, así va a regresar. Y Jesucristo, en su doctrina, en los 4 evangelios que tenemos, nunca nos menciona este tipo de actividad divina que se va a presentar en la humanidad. Es algo esto pues muy importante y que nuestro Señor Jesucristo no lo manifestó y que nuestro Señor Jesucristo lo pasó por alto. Y si no lo manifestó o lo pasó por alto es porque pues no hay mucha importancia, no hay mucha cavidad en lo que se dice en este libro de revelación, en este libro del Apocalipsis. Ya hemos visto que desafortunadamente no se tiene concretamente que haya sido Juan el que haya escrito esto, que hay muchos puntos en los que podemos divagar y podemos contradecir, ya que no es la forma que Juan escribiera. Tenemos 3 cartas de Juan, tenemos el Evangelio de Juan, y que son muy distintas las formas, ¿no? Pero todo se basa en decir de que como tenía que escribirlo de una forma metafórica, en una forma de que no lo entendieran, para que la gente común y corriente pues lo leyera y no lo entendiera y no hubiese problema, que nada más esto lo iba a entender la gente adoctrinada, la gente evangelizada, y que por eso se escribía así. Pero desafortunadamente ni la gente adoctrinada ni la gente evangelizada lo entiende, y lo vamos a ir ahorita analizando de una manera específica para que ustedes se vayan dando cuenta de que la situación es totalmente ajena a cómo Juan escribía y que es totalmente ajena a la doctrina que nuestro Señor Jesucristo nos dejó, al menos en esos 4 evangelios que tenemos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y que pareciera que la comunidad juánica, que hemos estado diciendo que era una comunidad que seguía mucho a Juan, por eso se dice juánica, esa comunidad pareciera que ni ellos mismos escribieron esto, pareciera que esto fue escrito por un agiógrafo de una manera muy fuera de lugar, porque dice tantas cosas y de tantas cosas que dice no dice nada. Si nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida, que nosotros le llamamos parucía, va a venir, nos ha dicho que va a venir como el juez, como un rey, como el juez justo, a darle al que está con el Señor, al que ha cumplido con el Señor, darle la herencia prometida. Pero nuestro Señor Jesucristo no nos menciona de una manera tajante de que va a venir a acabar con el mundo, de que va a venir a acabar con la gente, porque Dios no, hemos visto que uno de sus principales objetivos es la salvación del género humano, es el amor tan grande que nos tiene a todos nosotros. Y aquí se está mencionando todo lo contrario, como que Dios está enojado, como que Dios quiere destruirnos, como que Dios nos va a dar un castigo, como que Dios nos está poniendo el dedo en la llaga, como que Dios terriblemente, ¿verdad?, está como renegando de habernos creado, con las acciones que supuestamente aquí se están presentando de parte de Él. Y bueno, pues
vamos a entenderlo para que podamos ir viendo puntos muy importantes, y este estudio pues es un poquito más profundo para que veamos que hay situaciones pues difíciles, contradictorias, y que no nos conllevan a un entendimiento doctrinal para nuestra salvación, y no nos invita a que tengamos una vida espiritual, no nos invita a que tengamos una vida de reconciliación, no nos invita a que tengamos una vida de arrepentimiento, de oración, sino que nos está aquí tratando de meternos temor, miedo, y de situaciones terribles y horrorosas, ¿verdad? Pero para nuestros tiempos, este 2018, pues esto ya parece una novela, esto ya parece una situación de película, una situación fantasiosa, porque todos los datos que se mencionan aquí pues ya no corresponden a los datos en la actualidad. Les digo, estamos en el 2018 y los vamos a ir tocando y los vamos a ir viendo poco a poco. Empezando con el capítulo 9, como les estaba yo mencionando, que el versículo 1 dice: el quinto ángel tocó su trompeta. La pregunta es: ¿por qué los ángeles tocan la trompeta? Porque dan aviso de algo, ¿verdad? Están haciendo un aviso, están tratando de que la gente los escuche, de que ese sonido sea como de triunfo, sea como de un aviso extenso, ¿verdad? Es como cuando oímos la alarma sísmica, cuando escuchamos la alarma de una casa, cuando alguien trata de entrar a nuestra propiedad, cuando escuchamos la sirena de una patrulla, la sirena de una ambulancia, o cuando escuchamos el timbre de un celular, el timbre de la casa, de que alguien está afuera. Entonces, por eso el ángel toca la trompeta, para llamar la atención y que la gente lo escuche, o todos los seres lo escuchen. El quinto ángel, el número 5, significa el trabajo del hombre. ¿Sí? Así lo tenemos específico y diagnosticado. Esto lo menciono para que ustedes vayan dando una connotación a lo que se está diciendo. El quinto ángel toca su trompeta y vio una estrella que había caído del cielo a la tierra. Las estrellas nosotros sabemos que son soles. Nosotros vemos desde lejos que un planeta destella luz, pero no es que el planeta tenga luz, sino que está reflejando la luz solar y se ve a distancia como si fuera una estrella. Y aquí dice: vi una estrella que había caído del cielo a la tierra, posiblemente dando a entender de que alguien llega aquí a la tierra, ¿sí? Como si fuese una estrella, una luz muy importante. Se le dio la llave del pozo del abismo, ¿sí? Se le dio la llave del pozo del abismo. Un gran pozo, un abismo. Está hablando posiblemente del infierno, posiblemente está hablando del lugar en que se van todos aquellos que están a distancia del Señor, o sea, los que están en el pecado. Abrió el pozo del abismo y de él subió humo como de un gran horno, nos menciona el geógrafo. Y el humo del pozo hizo oscurecer el sol y el aire. Sí, pues está hablando del sol, está hablando del aire, aspectos físicos, naturales, ¿verdad? Y el humo, pues es un humo, ahí no nos está diciendo que esté hablando simbólicamente o metafóricamente, pues está hablando de un pozo de donde sale un humo y de un abismo. Y entonces ese pozo y ese abismo, pues deben de estar aquí en la tierra, ¿sí? Del humo salieron langostas que se extendieron por la tierra. ¿Sí? Ustedes saben lo que son las langostas. Aquí no nos dice el tamaño de las langostas. Pueden ser tamaño de, no sé, a lo mejor 30 centímetros, 20 centímetros, pero pareciera ser que aquí las langostas tienen un tamaño gigantesco, por lo que sigue narrando el geógrafo, que se extendieron por la tierra y se les dio poder como el que tienen los alacranes. ¿Cuál es el poder que tienen los alacranes? Más bien su naturaleza que tienen los alacranes, el morder con sus tenazas, el picar con la cola y administrar el veneno. Un alacrán solamente se defiende, ataca, porque tiene miedo de ser aplastado, de ser extinguido
comido, y entonces dice aquí que tiene el poder como el que tienen los alacranes, esas langostas. Está hablando de langostas. En la actualidad, si algo se presentara, pues ya no serían langostas, lo que serían las enfermedades que atacan al ser humano, y que, como por ejemplo en la actualidad tenemos el VIH, aún tenemos el cáncer y aún tenemos la diabetes, y que son principales enfermedades que llevan a la muerte al ser humano. Bueno, pero aquí habla de langostas. Después dice, se les mandó que no hicieran daño a la hierba de la tierra, ni a ninguna cosa verde, ni a ningún árbol, sino solamente a quienes no llevaran el sello de Dios en la frente. O sea, que nada más venían a dañar a los seres humanos que no tienen el sello del Señor. O sea, aquellos que el sello, ¿cómo podemos decir que alguien tiene el sello? Pues aquellas personas que están bautizadas, aquellas personas que están confirmadas, aquellas personas que llevan la palabra de Dios en su vida, en su espíritu, en su desarrollo de toda de su vida, serían los que tienen el sello. Entonces, aquellas personas que son ateas, por decirlo así, aquellas personas que están alejadas del Señor son las que no tienen ese sello, porque está hablando de sellos. Y todos estamos sellados con el bautismo, todos aquellos que tenemos al Espíritu Santo. No va a venir a atacar a la gente que tiene al Espíritu Santo. Y aún así, si tenemos el Espíritu Santo, somos pecadores, ¿verdad? Tenemos el sello de ser hijos de Dios. Y ya nuestro Señor Jesucristo murió por nuestros pecados presentes, pasados y futuros. Aquí estaría hablando como de la gente que está en ausencia de Dios, que está en total pecado y que no acepta a nuestro Señor como nuestro Padre y a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Pero lo curioso es que aquí dice que manda que no hiciera daño a la hierba de la tierra. La hierba de la tierra, pues podríamos decir que es a toda la agricultura, a todos los sembradíos, a toda la tierra que está produciendo comida, ¿verdad? A toda la tierra que está produciendo el alimento para aquellos que tienen el sello del Señor, ¿verdad? Sino solamente a quienes no llevaron el sello de Dios en la frente, pero no se les permitió matar a la gente. O sea, aquella gente que no tiene el sello, no se les permitió matar a la gente, o sea, quitarle la vida. Pues aquí el que quita la vida es nuestro Padre Dios, ¿no? Sino tan solo causarles el dolor durante 5 meses. Podríamos estar hablando de una enfermedad que le va a durar 5 meses a la gente. Y el dolor que causaban era como el de una picadura de alacrán. ¿Sí? Era como el de una picadura de alacrán, así lo dice la Jehová. Sí, porque en aquel entonces pues no había medicamentos. La gente que era picada por un alacrán tenía unos dolores inmensos y moría por el veneno del alacrán. En la actualidad pues ya hay antídotos que nos ayudan a que la gente no muera si se la administra oportunamente, ¿verdad? Por eso habla este geógrafo de este tipo de veneno, de este tipo de dolor, de este tipo de alacrán, de este tipo de semejanza, que le dice que las langostas venían como los alacranes. Pues porque si hubiera conocido en la actualidad otro tipo de enfermedades, este geógrafo dice, pues les va a caer una enfermedad que los va a ir consumiendo, como es el VIH, y los va a destruir, ¿no? Porque en la actualidad pues tenemos esa enfermedad ya muy plena. Hay otra enfermedad que es la influenza, que es una gripe, pero ya con otras dimensiones, más poderosa su fuerza de agresividad, y que pues la persona lucha por sobrevivir con los medicamentos que en la actualidad se han inventado, ¿no? Pero pues en aquel entonces no se conocía esto, pues está hablando de lo que él conocía en aquel entonces. Entonces, hasta aquí puedo hacer yo una crítica diciendo que esto pues no es una profecía, porque cuando es una profecía se está hablando de algo no en específico, en este caso un alacrán, un dolor semejante, dice, un dolor causado que era como el de una picadura de alacrán. Entonces pues estamos diciendo, pudo haber dicho causará dolor, ¿sí? Tan inmenso que no saben ustedes cómo solventarlo, ¿verdad? Entonces bueno, pero está dando connotaciones de un animal muy agresivo, venenoso, ¿no? En aquellos días la gente buscará la muerte y no la encontrará
desearán morirse y la muerte se alejará de ellos. Pues sí, hemos visto nosotros en la actualidad, en aquel entonces, lo está diciendo así el geógrafo, que hay mucha gente cuando tiene una enfermedad incurable, sí, pues pide a gritos que sea aplicable la eutanasia, ¿no? Que se les aplique la muerte, porque ya no aguantan un cáncer de hueso, ¿no? Es algo terrible. Las langostas parecían caballos, dice, fíjense, entonces pues no eran pequeñas, eran del tamaño de casi un caballo, y un caballo pues es de la estatura casi de un ser humano. Las langostas parecían caballos preparados para la guerra. En la cabeza llevaban algo semejante a una corona de oro. Y su cara tenía apariencia humana. Tenían cabello como de mujer. Y sus dientes parecían de león. No, pues un monstruo, ¿no? Sí, pues imagínense una langosta tipo caballo con corona. Y la cara tenía como ser humano y cabello como de mujer. Ha de ser, porque hay hombres que tienen el cabello largo y pues el cabello parece feo, ¿no? Pero de una mujer es un cabello bonito, entonces, pues podríamos decir que sí es un monstruo, ¿verdad? Es una apariencia de algo muy raro, ¿no? De un animal muy raro. Sus cuerpos estaban protegidos con una especie de armadura de hierro, y el ruido de sus alas era como el de muchos carros tirados por caballos cuando entran en combate, ¿no? Como si fueran helicópteros, ¿no? Sí, pues, es una armadura, son helicópteros. ¿Han visto ustedes un helicóptero que la parte de enfrente sí parece como la cara de un animal, como si fuera la cara de una mosca, como si fuera la cara de un insecto volador? Y pues las hélices producen un ruido muy fuerte, ¿verdad? A lo mejor era lo que estaba viendo, ¿verdad? Sí. Y él lo veía así como langosta, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir tratando de descifrar su visión de este geógrafo, ¿verdad? Sus colas armadas de aguijones parecían de alacrán, y en ellas tenían poder para hacer daño a la gente durante 5 meses. Otra vez habla de 5 meses, el número 5 significa el trabajo del hombre, ¿verdad? O sea que el trabajo del hombre va a ser atacar, ¿sí? Va a ser herido, el trabajo del hombre, ¿sí? Porque pues ya la humanidad muchas veces ya no quiere trabajar, que es lo que hacen los agricultores. Los forzan, no los presionan, no los convencen de sembrar estupefacientes en vez de sembrar comida, granos. Bueno, el jefe de las langostas, aquí dice que hay un jefe de las langostas, que es el ángel del abismo. No menciona qué tipo de ángel, pues es un ángel destructor. El ángel del abismo se llama en hebreo Abadón y en griego Apolión. Pero qué curioso, ¿no? Habla de dos idiomas, el hebreo y el griego. No habla del latín, del romano, que eran los lenguajes que en aquel entonces se manejaban. Y si ustedes se dan cuenta, pues la mitología griega, la mitología romana, y ahora esto podríamos decir que es la mitología juánica, se parecen mucho, ¿no? Porque se hacen ese tipo de monstruosidades, y ese tipo de dioses, y ese tipo de seres con mucho poder, ¿sí? Bueno, número 12, versículo 12 dice, pasó el primer desastre, pero todavía faltan dos. Pasó el primer desastre, todavía faltan dos. Entonces vemos que este ángel que toca su trompeta, que salen ese tipo de animales raros y que causan dolor, pues estamos hablando de la enfermedad, simple y llanamente. Estamos hablando de la peste, y las enfermedades siempre las tendremos, siempre estarán presentes, acompañándonos con nosotros siempre. Un escritor llamado José María Cabo de Villa menciona que somos moribundos en perfecto estado de salud. Todos los días nos estamos muriendo, y las enfermedades todos los días las estamos teniendo, y las
estamos solventando y nos lo estamos quitando de encima. Entonces este ángel pues en realidad está hablando de la peste. Así dice, así dice. Pero qué forma de decirla de una manera muy de comedia, muy fantasiosa, no sé, metafórica, decían muchos. Pero pues está hablando de la enfermedad, simple y llanamente. El versículo 13 dice, el sexto ángel, ya acabamos con el quinto, ahora con el sexto, dice, tocó su trompeta y oí una voz que salía de entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaban delante de Dios. Está hablando que de los cuatro cuernos del altar de oro, ¿no? Los cuernos simbolizan la fuerza, el ataque, ¿no? Que estaban delante de Dios. Y la voz le dijo al sexto ángel, estamos aquí pensando que la voz es de nuestro Padre Dios, que le dice al sexto ángel que tenía la trompeta, suelta a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. ¿Se dan cuenta cómo habla del río Éufrates? Y no habla de otra parte del mundo. Ahora ya conociendo los 5 continentes, pues el río Éufrates está muy lejos de las Islas Malvinas, está muy lejos de Sudáfrica, está muy lejos de Japón, de Tokio, ¿sí? El río Éufrates. Pero era lo que conocía el geógrafo. Se minimizó y pues dijo, pues yo vi el río Éufrates, ¿sí? Y era el más famoso, pues ahí dice, suelta a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Bueno, entonces estamos pensando que de ese lugar, hacia todo el planeta Tierra, empieza todo, se coordina todo. Vamos a pensarlo así. Bueno, 15, versículo 15 dice, entonces fueron soltados los cuatro ángeles. Número 4 significa preparación, se están preparando los cuatro, para que mataran a la tercera parte de la gente. ¿Cuántos millones y millones de seres humanos hay en todo el planeta? Estamos en el 2018, miles de millones, ¿sí? Hay más de... en México, en México somos 120 millones. 120. Nada más los chinos son más de 1,000 millones de chinos. 1,000 millones. Ahí en su tierra y en todo el planeta. Entonces, y sin contar todos los demás, en todo el planeta, ¿no? Aquí nos dice que los cuatro ángeles, para que mataran a la tercera parte de la gente, pues habían sido preparados precisamente para esa hora, día, mes y año. O sea, esa gente había sido preparada para eso, para ser asesinada por este ángel destructor. Y si tenían el sello del Señor, y si habían cumplido con el Señor, nuestro Padre Dios dijo, bueno, pues estos hay que darles crack. Está un poco distorsionado porque nuestro Padre Dios no tiene ese objetivo con nosotros. Bueno, y nos sigue diciendo, pues habían sido preparados precisamente para esa hora, día, mes y año. Y alcancé a oír el número, dice el geógrafo que alcanzó a oír el número de los soldados de a caballo. Eran 200 millones. O sea, hagan de cuenta como 2 veces la población de México. 200 millones eran los soldados. El número de soldados le dicen. O sea que, como si fueran a hacer la guerra. Sí, ya hablamos de la peste. Aquí estamos hablando como de la guerra, ¿verdad? El otro jinete del Apocalipsis. Bueno, siempre ha habido guerra. Siempre hay guerras. En la familia hay guerras. Sí, no se matarán a balazos, pero se matan con palabras. Y se distancian por las herencias en la familia. Hay guerras entre la misma familia. En el versículo 17 dice, así es como vi los caballos en la visión. Los caballos, porque era el animal en aquel entonces muy potentoso. Era el caballo que lo usaban la gente importante, la gente de dinero. Los caballos son muy bonitos, ¿sí? No igual que los camellos y los elefantes. Eran animales de transporte, pero no eran así tan elegantes como los caballos. Por eso este geógrafo habla de los caballos. En la actualidad, ¿qué tipo de medio podría decir, verdad, que hay? Bueno, pues podría decir otro tipo, ¿no?
por ejemplo, los pegasos, ¿no? Como dice la mitología, los caballos con alas, ¿no? Que ni existen ese tipo de animales, ¿no? Bueno, pues podríamos decir de eso, porque ya tenemos otra fantasía, ¿no? En las mitologías, ¿no? O podría decirse en la actualidad ya cosas creadas por el ser humano, los aviones, los helicópteros, las naves. Ahora ya hay patinetas voladoras, desde 2018.